Muy buenas, trembolónicos. Bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon. Ya es el tercer vídeo de análisis de estudios y ya pasaríamos al vídeo comentando mi experiencia con el Wistrol y haríamos una síntesis de todo lo que hemos visto sobre este compuesto. En este vídeo vamos a ver un poco la alteración que genera del eje hormonal el Wistrol, porque una de las preguntas frecuentes suele ser si el Wistrol inhibe o no inhibe el eje hormonal. La gente lo suele utilizar de cara al verano porque piensan o tienen la creencia de que no inhibe el eje hormonal. Más cuestiones sobre el Wistrol que la gente suele decir, como por ejemplo que duelen las articulaciones, no hay estudios, no hay cosas claras. Incluso han salido estudios recientes del año 2022 que parece que el Wistrol pues, en ratas puede generar alteraciones a nivel cardíaco o aumenta la toxicidad a nivel cardíaco y parece que el tribulus puede modular o ayudar. Son estudios en ratas, dosis de Wistrol exageradas, no podemos extrapolarlo. Entonces nos centramos un poco en lo que tenemos, en las informaciones más objetivas. Entonces vamos a ver este vídeo de Wistrol y alteración del eje hormonal. Si veo estudios que van saliendo interesantes, pues haré vídeos posteriormente, pero este sería el último vídeo de análisis de estudios. Aquí tenemos el estudio expuesto. Y básicamente se usaron, fueron 9 hombres sanos con una media de edad de unos 26 años que consumieron diariamente 10 miligramos de Wistrol. Fijaros, 10 miligramos al día, es decir, nadie consume 10 miligramos. La gente suele consumir de 20 para arriba, 20, 30, 40, 50. Durante 14 días, 2 semanas, la gente pues suele consumirlo durante más tiempo, suele consumir más cantidad durante más tiempo. Se tomaron muestras de sangre en el momento antes y a los 7 días, a los 14 días y a los 14 días de haberlo finalizado, para ver un poco diferentes valores. Todas las muestras de sangre se determinaron en ayunas y se valoraron niveles de testosterona, SHBG, que es una proteína que fija la testosterona, FSH y LH, que son las proteínas, las hormonas liberadoras de gonadotropinas, T3 y T4, hormonas tiroideas, T4 libre, hormona tiroidea también, TBG, la fijadora de hormona tiroidea, y vitamina D y 25-hidroxivitamina D y DBG, proteínas relacionadas con la síntesis y el metabolismo de la vitamina D. Aquí tenemos los valores de referencia de las diferentes hormonas que se determinaron. Y ahora nos interesa los cambios que hubo a nivel del eje hormonal. Tenemos las diferentes hormonas, la LH y FSH, testosterona, que son las que nos interesan, y testosterona libre. Fijaros, antes tenemos, todos están al 100% y ahora aquí podemos ver los cambios a nivel porcentual. Entonces, fijaros, en una semana se reducen un 20% la LH y la FSH se reduce otro más de un 20%, ¿no? Casi un 25%. Y la FSH luego, a la segunda semana, se reduce pues casi un 70%. Fijaros qué reducción en solo 2 semanas con 10 miligramos, que es una mierdina. La testosterona, fijaros, del 100% se reduce un 50% y a la segunda semana se reduce un 55%. Es decir, parece que semana a semana se va reduciendo más. Increíble, ¿no? La SHBG, que es la proteína fijadora, fijaros que sufre una gran reducción. Prácticamente se reduce al 40% y a la semana 2 se reduce más de un 50%. Es increíble la reducción. La testosterona libre, pues un poco igual, casi se reduce un 50% ya la primera semana. Entonces, fijaros que hay una reducción, una inhibición del eje bastante notoria. Sí que es verdad que luego, a las 2 semanas de dejar el Wistrol, pues prácticamente se recuperan, fijaros que prácticamente se recuperan los niveles. La testosterona, pues ya estaría al 82%, es decir, se recuperaría bastante, un 30% se recuperaría. La testosterona libre prácticamente estaría recuperada y la LH y FSH pues estarían casi recuperadas prácticamente. Entonces es un compuesto que facilita, sí que es verdad que es utilizado de forma sola, en monociclo, facilitaría después una recuperación rápida del eje hormonal. En prácticamente 2 semanas estaría recuperado y prácticamente 4 semanas habría recuperado. Realmente en 2 semanas no necesitaríamos ni postciclo. El problema es que la gente utiliza más dosis y durante más tiempo. Entonces, lógicamente, se necesitaría postciclo. Aquí estamos viendo un estudio con 10 miligramos y 2 semanas. Nadie hace eso. Entonces, estamos viendo que la recuperación es muy rápida, pero va a llevar un mes o incluso más. Entonces, ese mes tendríamos que utilizar un postciclo. La vitamina D sufre una ligera reducción y la DBG, que fijaría un poco el transporte de vitamina D,
También se reduce ligeramente, no mucho ya, se reduce ligeramente. Sí que es verdad que fijaros, por ejemplo, la SHBG no se recupera aún a las 2 semanas, ni tampoco ni en este caso, ni tampoco la vitamina D, incluso se reduce un poco más. Por lo tanto, bueno, esos valores sí que son bastante más fluctuantes. Luego tenemos aquí estaría la función de la tiroides. Tenemos la proteína que transporta las hormonas tiroideas, que fijaros que se reduce un 30%, ¿no? Y luego prácticamente se recupera rápidamente también. Y la T4 y la T3 se reduce más la T3, que se reduce un 30%. La T4 no se reduce mucho, es un 15% se reduce poco, y luego se recuperan también rápidamente, se recupera también más rápidamente la T4. Y luego la TSH y la T4 libre no se alteran prácticamente. Entonces, fijaros, también se altera un poco lo que es el balance de tiroideo, de hormonas tiroideas. A nivel de conclusión, podemos decir que las alteraciones más marcadas que se observan en los niveles, son los niveles de testosterona, donde los sujetos muestran una reducción del 50% de los valores, es mucho, se reduce a la mitad. La reducción de la testosterona se asocia a una reducción de la LH y de la SHBG, sugiriendo que la reducción de la testosterona se debe tanto a una acción en la pituitaria y en el hígado. Las observaciones de que los niveles derivados de testosterona libre caen durante el tratamiento y que los niveles de testosterona libre y LH, pero no SHBG, regresan a los valores basales 2 semanas después del tratamiento, sugieren que el mecanismo más importante es un efecto supresor directo del estanozolol sobre la secreción de LH. Además, este último hallazgo implica que en el hígado tarda aún más tiempo en regenerar, algún tiempo en regenerar más la SHBG. Es decir, la SHBG vimos que tardaba más tiempo en alcanzar, en regenerarse, en volver a niveles basales. Y parece que el mecanismo implicado en la reducción de la testosterona es obviamente la inhibición de la LH. La LH se recuperaba rápidamente en las 2 semanas y ya se elevaba la testosterona rápidamente también. Entonces parece que el mecanismo es una reducción de la LH. Luego, no hay mucho cambio en la TSH y la tiroxina, la hormona tiroidea, la T4 libre, no hay cambio. Por lo tanto, no hay cambios importantes en la función tiroidea durante el tratamiento con estalozolol. Los niveles de ambas hormonas periféricas caen, en ningún caso se encuentran fuera del rango normal y por lo tanto parece poco probable que la reducción de la TBG por el estanozolol pueda conducir a una interpretación errónea clínicamente importante de las pruebas de función tiroidea. Hemos demostrado que el estanozolol reduce los niveles de 25 hidroxivitamina D y DBG, aunque no se han estudiado la importancia de tales cambios en la homeostasis del calcio y el fosfato. El estanozolol puede reducir el nivel de 3 importantes proteínas plasmáticas fijadoras de hormonas, la TBG, la DBG y la SHBG. Todas las proteínas fijadoras de hormonas sexuales y de otras hormonas las reduce, parece que las reduce de forma marcada el estanozolol. A nivel de aspectos a tener en cuenta, el consumo de Buistrol, al igual que otros esteroides anabólicos, hemos visto oxandrolona, hemos visto anadrol, inhiben el eje hormonal. Se reduce de forma marcada la testosterona y también se va a reducir los estrógenos. No, los estrógenos no los estudian, pero al final en el ser humano, en el hombre, los estrógenos se sintetizan a partir de la aromatización periférica de la testosterona. Entonces se va a reducir todo ese perfil de testosterona y estrógenos. Nos vamos a quedar con la testosterona muy reducida. Habéis visto que en 2 semanas se reduce un 50%. Y eso va a inhibir también los estrógenos. Por lo tanto, función protectora de los estrógenos, como hemos visto en algún otro vídeo, no la vamos a tener. Y función fisiológica de testosterona para tener buena libido, para tener buena erección, para tener una buena enfrentamiento al día a día, para tener un buen estado anímico, para tener un buen estado de salud general, pues no lo vamos a tener tampoco. Entonces es importante porque durante el tiempo que estamos usándolo, vemos que en una semana ya se reducen de forma marcada esos niveles. Por lo tanto, lo ideal sería usar una base de testosterona a modo de reemplazo durante la utilización de este fármaco, lo que se puede ser equivalente a 125 o 250 miligramos de testosterona en versión inyectable en antato o cipionato. Con 125 ya nos llegaría para tener un reemplazo, pero bueno, vienen fármaco, vienen dosis de 250, pues bueno, el 250 tendríamos más potencia asociada a la testosterona, ya un poco dependiendo de lo que el sujeto quiera, pero sí que usar 125 mínimo como una terapia de reemplazo prácticamente a la semana en dos puestas, pues sería lo ideal al utilizar cualquier fármaco oral.
No se detectaron cambios en la TSH ni la T4 libre, pero sí se redujeron ligeramente la T3 un 30% y la T4 un 20%, así como la TBG en un 30%. La mayor reducción de la T3 se puede explicar por una mayor inducción por andrógenos en la prealbúmina que se une a la tiroxina, que normalmente se une a un 20% de T4, pero aumenta la cantidad de unión a T4 cuando se reducen los niveles de TBG. Bueno, a nivel tiroideo está claro que no hay una reducción muy dramática. Sí que es verdad que ciertos esteroides reducen las hormonas tiroideas, dependiendo un poco de la cantidad de reducción, pues quizás incluso se podría adicionar una cantidad, como hemos hecho con la testosterona, una cantidad terapéutica de hormona tiroidea, en este caso, o Eutirox, quizá hormona tiroidea T4. mm, pero, pero yo no tocaría hormonas tiroideas. Realmente no se salen mucho de rango. Sí que es verdad que quizá este estudio, si utilizan dosis más altas y durante más tiempo, habría que ver un poco qué sucede con estas hormonas tiroideas. Es algo delicado. Parece que la TSH no se altera, la T4 libre tampoco. Ya digo, yo no me la jugaría a utilizar hormonas tiroideas, pero al final, ya digo, habría que ver un poco analíticas individuales de cada sujeto cuando lleve más semanas. Por eso al final es un compuesto, como digo, delicado, porque parece que altera incluso la función tiroidea. También hemos visto que altera la función de la vitamina D, porque la reduce la 25-hidroxivitamina D, que al final es un precursor de la vitamina D. Por lo tanto, vitamina D, yo al final sí que recomiendo a la mayoría de gente una suplementación diaria de vitamina D, eso ya por salud, porque al final los niveles de vitamina D suelen caer, sobre todo en invierno, pero el tema tiroideo, al final yo evaluaría a cada sujeto individualmente, cuando lleve varias semanas, pues valoraría la TSH, la T3, la T4 y las funciones libres de T3 y T4 y valoraría un poco cómo se ha afectado cada sujeto. Quizá con dosis mayores y más tiempo de utilización de 2 semanas, quizás alteren más la función tiroidea, incluso se reduzca más de un 30%, por ejemplo, como pasa en AT3, y quizá habría que suplementar o añadir hormona tiroidea, Eutirox, por ejemplo. Es algo que se suele utilizar con diferentes fármacos. Parece que el Wistrol no es el único que puede afectar a la función tiroidea. Esto lo estudiaremos más a fondo cuando estudiemos hormonas tiroideas y veremos un poco cómo pueden afectar ciertos fármacos, como también la hormona de crecimiento, a la función tiroidea. Yo ya digo, sí que utilizaría una base de testosterona. El que quiere utilizar Wistrol, yo os he dicho que yo no lo utilizaría ni de coña a día de hoy. Pero el que quiere utilizarlo, pues utilizar una base de testosterona sería lo ideal. Obviamente, si vas a utilizar Wistrol en dosis muy bajas durante 4 semanas, pues bueno, habrá gente que le dé igual tener inhibida la testosterona, pero sería lo ideal. Es un fármaco que habéis visto que se recupera bastante bien todo a las 2 semanas. Entonces se necesitaría quizás un postciclo de unas 2 a 4 semanas, dependiendo de la dosis de uso y dependiendo un poco de las características de cada sujeto. Lo ideal, como os digo, es hacer analíticas en general para ver cómo se afecta. Hemos visto que es un compuesto bastante dañino a nivel de lípidos y bastante dañino a nivel hepático. Depende de la dosis, el tiempo de uso y depende del sujeto. Entonces, lo ideal es hacer analíticas. Viendo un poco todo esto, yo daré unas recomendaciones generales en el vídeo, en el siguiente vídeo, que sería mi experiencia con el Wistrol, porque obviamente yo utilizaría ya compuestos protectores a nivel lipídico y quizá compuestos ya protectores a nivel hepático. No utilizaría, como digo, ni hormonas tiroideas, aunque parece que hay una ligera reducción, ni utilizaría pues, otras cosas porque tampoco sabemos un poco cómo las características de cada sujeto y cómo va a responder cada sujeto. Lo que sí que haría sería analítica antes, como veis que han hecho en este estudio, y una analítica a las 4 semanas para ver un poco cómo te afecta este compuesto. Yo no lo utilizaría, no es el único compuesto que utiliza a día de hoy, me parece bastante agresivo en general. Y este ha sido el vídeo, nos quedaría ver el vídeo de mi experiencia, que será el siguiente. Espero que os guste el contenido y seguiré subiendo más vídeos de este estilo. Un saludo, tremolónicos.